Justiniano, o Flavio Petrus Sabbatius Justinianus en latín, se encuentra entre las figuras más significativas de la última era antigua clásica, marcando uno de los periodos más brillantes del Imperio Romano de Oriente. El emperador se veía a sí mismo no solo como el líder de la parte oriental del Estado, sino legítimamente como el líder de todo el imperio, dedicando su vida a revivir la antigua Roma. La ambición de Justiniano se realizó parcialmente a través de sus guerras, al incorporar muchos de los territorios occidentales que habían estado bajo el dominio del extinto Imperio Romano de Occidente a su propio imperio. En el año 532, Justiniano aseguró las fronteras imperiales contra los sasánidas en el este. Uno de sus objetivos era lanzar un ataque al reino vándalo en el norte de África y devolver los territorios que controlaban bajo el dominio romano. Para lograr esto, comenzó a reclutar numerosos mercenarios y a preparar un ejército de campaña, nombrando al renombrado general Belisario como su comandante. Sin demora, el general llegó a Constantinopla, mientras que las preparaciones para la campaña en Roma se estaban gestando gradualmente. En ese momento, el reino vándalo tenía predominio en el norte de África. Los vándalos, liderados por Genserico, emigraron a África en el año 429. Genserico derrotó rápidamente a las fuerzas romanas occidentales en la región, capturando provincias del norte de África y la crucial ciudad de Cartago. El líder vándalo se integró con las poblaciones locales, estableciendo un nuevo reino y expandiendo con éxito su influencia a las islas del Mediterráneo con una flota que creó. Como resultado, la conexión entre Roma y África quedó completamente cortada. Los vándalos representaron un desafío para los imperios romano de Oriente y Occidente durante muchos años. En el año 455, saquearon incluso la ciudad de Roma, demostrando su fuerza. Además, los vándalos, que adherían fervientemente a la secta arriana que negaba la divinidad de Jesús, ocasionalmente sometían a presiones y persecuciones religiosas a la población cristiana, que creía en la fe establecida por el Concilio de Calcedonia, llevando a algunos a huir hacia las fronteras del Imperio Romano de Oriente. Esta fuga se convertiría en una causa buscada por Justiniano. Mientras preparaba su ejército con la esperanza de tomar el control de las provincias del norte de África, el emperador también intentaba fomentar problemas en la región. Con el estímulo e incluso el apoyo directo del emperador, estalló una rebelión en la provincia de Tepelitani en los márgenes del reino vándalo en la primavera del año 533. El Imperio Romano de Oriente había logrado incitar a una importante revuelta al enviar sus tropas desde la provincia de Cirenaica a la zona. No satisfechos con esto, los romanos de Oriente también incitaron a la población de la isla de Cerdeña a rebelarse contra el dominio en Cartago. Para hacer frente a estas revueltas y sofocarlas, el nuevo rey vándalo, Gelimer, envió una parte significativa de la flota y el ejército vándalos, poniendo a su hermano Tzazón al mando, a estas provincias. Esto no solo desvió la atención del rey vándalo, que estaba ocupado con las revueltas, de los preparativos de guerra romanos, sino que también debilitó significativamente las capacidades defensivas del reino vándalo contra el ejército y la flota bizantinos. El ejército y la armada preparados por el Imperio Romano de Oriente para invadir el reino vándalo partieron de Constantinopla a finales de junio de 533. Cruzando los Dardanelos, navegaron a lo largo de las costas de la península griega y el sur de Italia, llegando primero a Sicilia. Partiendo del puerto de Siracusa, la flota comenzó a desembarcar en la costa norte de África cerca de Capet Bad a principios de septiembre, cerca de Cartago. Este desembarco tomó por gran sorpresa al rey vándalo Gelimer. Después de que el ejército del Imperio Romano de Oriente desembarcara, marcharon hacia Cartago desde la costa. El objetivo era reclamar la ciudad soñada de Cartago. A lo largo de la carretera costera al sur de Cartago,
en un lugar llamado Adedecimum, había un marcador de distancia que indicaba que la ciudad estaba a 10 millas o 16 kilómetros de distancia. Gelimer, liderando un ejército bizantino de 15,000 hombres, ya estaba al tanto de la dirección y formación del avance del general Belisario. Decidió posicionar su ejército vándalo de 11,000 hombres en posiciones defensivas justo más allá de este marcador de distancia. Según su plan, Gelimer separó una unidad de 2,000 soldados de su ejército y colocó esta unidad, comandada por su sobrino Gibamún, más allá de un estanque de sal poco profundo a lo largo del camino. Se ordenó a esta unidad separada que ingresara al borde de uno de los flancos del ejército romano en avance, que se movía en formación cerrada a lo largo del estrecho camino, y así intentara rodear al ejército bizantino desde ese flanco. Gelimer estableció otra unidad y la asignó a su hijo Ammatas. Según el plan de Gelimer, su principal ejército vándalo de 7,000 hombres seguiría el progreso del intento de cerco de Gibamund al flanco izquierdo bizantino, se colocaría detrás de ellos y evitaría que los romanos se retiraran. Esta fue una táctica de emboscada clásica germánica, y cuando se ejecutaba correctamente, tenía una alta probabilidad de éxito. A medida que el ejército de Belisario avanzaba hacia la ciudad, Gibamund, con su unidad, comenzó a cruzar el estanque de sal poco profundo para avanzar hacia el flanco del ejército romano. Sin embargo, se encontró con una unidad de caballería compuesta por mercenarios romanos y unos listos para cualquier ataque. Los romanos habían enviado su vanguardia montada en estado de alerta para cualquier situación. Esta vanguardia detuvo el avance de Gibamund, contraatacó y aniquiló la unidad vándala. Mientras tanto, Gibamund, el comandante de esta unidad, fue asesinado. Así, debido al fracaso completo de Gibamund, el plan de asedio de Gelimer se desmoronó. Otra unidad de vanguardia bajo el mando de un romano llamado Joans, que había entrado en el valle antes que los vándalos, atacó a la unidad vándala que avanzaba en formación cerrada por el camino hacia Cartago. El enfrentamiento no duró mucho, y Ammatas, supuestamente sosteniendo el valle, también fracasó. En este ataque, Ammatas, el comandante de la unidad vándala e hijo del rey, fue asesinado. La parte principal del ejército romano, avanzando hacia la ciudad por la carretera principal, se encontró con el ejército vándalo principal comandado por Gelimer. Este ejército vándalo tenía un número significativamente menor, pero Gelimer, con su infantería, sabía cómo posicionarse en la colina dominante en el valle, dándole una ventaja geográfica. La infantería vándala detuvo y repelió con éxito la carga principal de la caballería mercenaria enemiga. La infantería con lanzas siempre había sido eficaz contra las unidades montadas, y hoy no fue una excepción, ya que la caballería no pudo superar a los lanceros en la cima de la colina. Las unidades de infantería romana foederati, también conocidas como soldados provinciales, lanzaron inmediatamente un ataque contra los vándalos. En el conflicto resultante, el ejército vándalo demostró ser superior y al final de la batalla, los romanos perdieron aproximadamente 3,000 hombres, casi un quinto de su ejército. El aparentemente más débil ejército vándalo principal liderado por Gelimer parecía estar a punto de ganar este enfrentamiento. Sin embargo, cuando este ejército vándalo principal, bajo el mando de Gelimer, llegó al lugar donde la unidad de Ammatas había sido derrotada y aniquilada, Gelimer sufrió un golpe en su moral al enterarse de la muerte de su hijo Ammatas. Según el historiador Procopio, el rey estaba tan consumido por el dolor que se abstuvo de dar órdenes a su ejército para un contraataque que podría haber destruido la principal fuerza romana, que había avanzado por el camino hacia Cartago después de derrotar a Ammatas y Gibamund anteriormente. El rey Gelimer, mientras trataba de enterrar el cuerpo de su hijo en el campo de batalla, perdió una cantidad significativa de tiempo.
Aprovechando este intervalo de tiempo, el general bizantino Belisario reagrupó y concentró su ejército principal al sur de Ade Decimum y lanzó un contraataque. Desprevenidos para esto, los vándalos comenzaron a retirarse. La retirada vándala fue caótica, y el ejército vándalo comenzó a huir del campo de batalla de manera caótica. El vencedor de la batalla fue el ejército romano de Oriente. Después de esta gran derrota, los vándalos no ofrecieron resistencia para evitar que sus rivales ingresaran en su capital, Cartago. El rey Gelimer, quedándole solo una pequeña fuerza vándala, tuvo que abandonar Cartago sin oponer resistencia y rendir la ciudad a los romanos. Luego se retiró hacia Bulla Regia. Mientras un general romano asumía el trono del rey vándalo, la guerra aún no había terminado. En este momento, el hermano del rey, Zasón, regresó con su ejército de Cerdeña a Túnez. Reuniéndose con su hermano Gelimer, quien ahora tenía renovada esperanza con su ejército de 15,000 hombres, los vándalos, bajo el mando del rey Gelimer y su hermano Zasón, comenzaron nuevamente a avanzar hacia Cartago en diciembre de 553. Al recibir la noticia, Belisario se movió con una fuerza de 8,000 hombres para defender la ciudad. El ejército romano y el ejército del reino vándalo se enfrentaron en la batalla de Tricamarum, ubicada a 50 kilómetros al oeste de Cartago. En la tercera ronda de sus ataques, la caballería romana mató a Zasón, el hermano del rey y comandante vándalo conjunto. Perdiendo la moral, el rey Gelimer huyó del campo de batalla y buscó refugio en una fortaleza montañosa distante y apartada. Aquí, fue rodeado por las fuerzas romanas. En la primavera de 534, el rey vándalo Gelimer se rindió a sus enemigos. Belisario regresó a Constantinopla con los tesoros capturados del reino vándalo y el rey vándalo Gelimer prisionero. Se organizó un gran triunfo al estilo de la antigua Roma en su honor. La porción de África del Norte que había estado bajo el dominio del reino vándalo, una antigua provincia del Imperio Romano, se incorporó al Imperio Romano de Oriente, y así, el reino vándalo fue desmantelado y dejó de existir.